Hoy tenemos nueva charla, LATAM, martes, por suerte, lindo día para juntarnos. Voy a presentar para los que no me conocen, yo espero que la mayoría ya se estén sumando a nuestras charlas. Yo soy Silvina Perrota, soy arquitecta. Estamos desde Buenos Aires, Argentina, y Proyecto LATAM es un proyecto independiente, si bien estamos vinculados con la academia, porque quienes formamos parte del proyecto damos clases en distintas universidades, pero este es un proyecto independiente, es experimental, y la idea es difundir arquitectura contemporánea en nuestra región. Nos parece que la idea de acercar la mirada es muy importante, sobre todo para quienes se están empezando a formar en la arquitectura. Siempre les pedimos, en la medida de lo posible, que ayudarnos a nosotros a difundir nuestro proyecto y a nuestros invitados a difundir su obra. Mientras estamos charlando, hagan capturas de pantalla, después hagan historias, súbanlas a Instagram, así de paso hacemos como una red, que es un poco el objetivo también de nuestro proyecto, ¿no? Conectarnos, conocernos, empezar a hacer cosas juntos. Hoy vamos a recibir un estudio joven, lindo, colombiano, que están en Medellín, son 3 socios, Ana María Estrada, Juan Sebastián Restrepo y Alejandro López. Esos se llaman El Taller de Arquitectura, es un estudio fundado en 2018. Me pasaron, les voy a leer algunas cositas que me gustaron. Esos parten de una reflexión crítica para lograr soluciones integrales que promuevan el bienestar de las personas. Entienden la importancia de los detalles donde las cosas pequeñas generan grandes efectos. Creen firmemente en las formas colaborativas de trabajo, en la estructura horizontal y autónoma, y en la cooperación con otros arquitectos y profesionales de otros campos. Ganaron la 4ª Bienal Latinoamericana de Arquitectura del Paisaje en el 2020, en la categoría de proyecto no construido, escala urbano-arquitectónica, con el Parque Pachacamac. Obtuvieron además el 3er puesto en el concurso internacional para el nuevo Parque Pachacamac en Lima, Perú, y el 3er puesto en el concurso internacional de ideas Site Memorial en Lisboa, Portugal. Han participado en múltiples proyectos y concursos a nivel nacional e internacional, dentro de los cuales destacamos el proyecto de revitalización del espacio público de la Teibada en Quindío, Colombia, y los rediseños, o los diseños, mejor dicho, para los parques Lichi Park y Bay Park en Shenzhen, China, y el diseño del prototipo deportivo EDI Retro para territorio colombiano. Así que les damos la bienvenida a Ana María, Juan Sebastián y Alejandro. Ana María creo que no está, pero le mandamos un beso desde Buenos Aires, con ganas de conocerla. Todo suyo. Buenas arquitecto. Tardes. Silvina, muchísimas gracias. Obviamente honrados por la invitación. Ana está en la alcaldía en este momento de Medellín en una reunión y está saliendo de ella en este momento, entonces se excusa por no poder estar. Ojalá se logre sumar, pues pueda llegar pues a la oficina sin problema. Por acá los vamos acompañando. Está Alejandro López, mi socio, y está Santiago Restrepo, el coordinador, el que hace que toda esta maquinita marche. Por ahí también debe estar Milton, que es uno de nuestros arquitectos creativos, y debe estar por ahí Francisco también viendo la charla. Con eso terminamos de conformar el equipo en el que estamos ahora, el equipo base. Bueno, lo primero, pues Santi va a estar pasando, la charla va a estar dividida en 2 partes. La primera más dirigida entre Alejo y yo, donde vamos a estar contando cómo empezó todo esto, y la segunda resolviendo esa pregunta, o más bien aumentando esa pregunta de cómo hacemos nosotros la arquitectura, cómo ha sido todo ese proceso que Santiago pues nos va a contar con los proyectos que hemos realizado. Dale, San. Pues lo primero es contar que somos una oficina que tiene 4 años y medio, poco más de 4 años y medio de constituida. A pesar de eso, pues la experiencia, sobre todo de nosotros 3, ha sido larga, más de 15 años trabajando en oficinas de arquitectura, desde muy pequeños, en ese boom y ese estallido del urbanismo social en Medellín. Nosotros desde el colegio estamos trabajando en oficinas, en concursos, en proyectos y demás, muy pequeños. Empezamos a ver obras construidas nuestras, y en un quehacer de la arquitectura muy concursera, muy concursera. Entonces aprendimos a hacer eso, salimos y nos encontramos y montamos esta oficina que hoy tiene
ya estamos haciendo nuestro concurso número 37, por ejemplo, en 4 años y medio, o sea, un recorrido amplio. De esos concursos llevamos 7 primeros puestos y bueno, de ahí para atrás un montón de buenas expectativas y de buenas cosas. Hemos hecho charlas, hemos hecho una cantidad de proyectos y muy interesantes, varios de ellos construidos, y eso para una oficina de 4 años y medio, pues a nosotros nos orgullece un montón, incluso tener proyectos construidos desde parques de 24.000 metros cuadrados hasta casas unifamiliares o hasta un monumento, por ejemplo, hemos hecho. Y eso para nosotros es motivo pues de orgullo, un monumento que está, una escultura que está aquí en la ciudad de Medellín. Dale, San, nosotros, como les dije, a pesar de que somos nosotros tres los socios fundadores, representamos a un colectivo mucho mayor que a lo largo de estos 4 años y medio pues crece y se disminuye dependiendo de la cantidad de trabajo que tengamos, pero siempre hemos tenido un núcleo. Ahí arriba a la izquierda pues estamos nosotros tres, pero el resto de las fotos siempre nos van a ver acompañados porque el taller pues finalmente somos un montón de gente y ese es uno de los primeros lemas, por eso se llama el taller de arquitectos, eh, porque todas las ideas cuentan, es horizontal, desde el practicante hasta nosotros damos diseño, o sea, no es un taller tradicional en el que nosotros tres hagamos una línea en una servilleta y se la tiremos a alguien para que lo dibuje, sino que tratamos de que todas las ideas aporten y eso es algo que en reiteradas ocasiones los chicos que han pasado y las chicas que han pasado por el taller pues nos lo agradecen. En paralelo nosotros tres somos docentes, estamos metiendo mucho a Santiago y a Milton, sobre todo en que den charlas, en que estén acá. Por eso hoy la segunda parte de la charla la da Santiago. Milton también se excusa porque la idea era que también apoyara la charla, pero anda con una tos que no puede con ella, no puede casi hablar, entonces se excusa. Entonces la práctica docente en paralelo pues nos ha llevado a aprender muchas cosas y a enseñar y a transmitir lo que aprendimos nosotros en la práctica. Por eso estamos en Consilvia, incluso porque somos parte, Ana y yo, de la Universidad de Santo Tomás, Alejandro de la Universidad de San Buenaventura de acá de Medellín. Ana y yo también somos recientemente docentes de la Universidad Pontificia Bolivariana, entonces nos movemos mucho en ese campo académico y nos parece que esas dos vidas nos han dado la experiencia que tenemos pues para poder afrontar esto. Dale, San. En algún momento de la vida, algo que nos ha caracterizado últimamente, en algún momento de la vida nos dio por hacer un concurso por fuera, hacer un concurso de ideas. Yo no creía mucho en los concursos de ideas al principio. Lo hicimos porque creíamos que podíamos aportar un poco de nuestro conocimiento local y de toda esa cantidad de concursos que hemos hecho aquí en Colombia y que habíamos hecho nosotros aparte, que dijimos, vamos a hacer un concurso de ideas, a ver qué nos pasa, vamos a tirar un par de reflexiones gráficas, porque nos importa mucho el gráfico, ahorita lo van a ver, vamos a ver qué nos sucede, y es el primer concurso de ideas, quedamos de tercer puesto, que es el Site Memorial, por eso este mapita, y eso nos abrió un mundo. Entonces, si quieres, dale, Santi, vas pasando, yo les voy hablando de cada uno. Este, por ejemplo, es el Site Memorial, que ustedes lo vieron en uno de los flyers, hay una imagen desde arriba, por ejemplo. Entonces, este fue el primer concurso que hicimos por fuera, y como sin pensarlo mucho, porque en realidad lo hicimos como un trabajo interno, recibimos el mensaje de que habíamos quedado en tercer puesto en un concurso de ideas. Pues ustedes saben que se presentan muchas propuestas y quedar ahí pues en un trabajo que hicimos en realidad en un corto tiempo, más bien como un trabajo conceptual fuerte de exploración interna, pues quedar en ese concurso pues fue un, una gran alegría y una motivación para seguir, dale Santi. Y nos presentamos a este concurso del Parque Pachacamac en Perú, en Lima, que sí, que no era, ya no era de ideas, era un concurso que posiblemente se vaya a construir, no este, pues porque nosotros quedamos de tercer lugar, pero fue una experiencia muy enriquecedora porque fue un concurso que hicimos con mucha dedicación, pedían unos elementos iniciales como de experiencia en años y demás al inicio, que pues los tres directores lo aportamos, y llegamos a este, aprendimos un montón, trabajamos con biólogos y demás, aprendí de este texto,
y también lo pensáramos mucho en unos de arquitectura que finalmente se quedan de paisaje. Juan Sebastián, eh, ¿me escuchás? y eso para nosotros pues nos siguió abriendo puertas y así. Juan Sebastián, ¿me escuchás? Quiero saber si sos vos el que tiene problemas de conexión y si soy yo. Creo que a él se le corta, porque yo también lo veo. Nos llama, ¿Vos lo escuchás bien, Meli? No, también entrecortado. Juan, ¿me escuchás? ahí, ¿cómo lo ves? Sí. Porque se empezó a entrecortar y hubo una parte en donde se perdió. Quedaste como frisado. Ahí va, dale. Ahí estás muteado. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, dale. Listo, bueno, qué pena. Dale a la siguiente, Santi. Ganarnos esta Bienal Latinoamericana de Paisaje nos da pues ya nos da un reconocimiento mayor y nos llaman de Toller, de una oficina muy reconocida aquí en Colombia y está trabajando pues en el exterior de Bogotá, y nos invita a hacer concursos con Lola Landscape, esta oficina de paisaje que a nosotros era referente de nosotros en la universidad cuando estudiábamos, y nos llama a hacer en conjunto propuestas en China de concursos privados. Y eso fue toda una odisea para nosotros y logramos hacer creo que 6 concursos con ellos, de los cuales 2 fueron primeros puestos y que terminamos de desarrollar hace poco incluso. Este es el último que hicimos, pues casi que nos lo dieron, háganlo ustedes ya, pues que le tenemos tanta confianza y nosotros lideramos todo el diseño, por eso quisimos ponerla ahí. Y así un montón, dale Santi, que les van mostrando esas otras para que ya, pues está un techo en Perú donde quedamos de mención de honor en un concurso de ideas junto con una oficina de acá que se llama Convite, también un montón de propuestas seleccionadas, dale, está el Hyperloop en Las Vegas, donde también quedamos entre los 10 mejores finalistas, un concurso también de ideas que nos encantó pues la propuesta, está el concurso Dale de Santi de Talca en Chile, que nos encantó al final, tuvimos un pequeño inconveniente, pero el proyecto nos gustó mucho y ya hace poco, dale Santi, entregamos este proyecto eh, eh, en Arabia Saudita, donde nos contactan para hacer todo el diseño urbano y las fachadas, toda la parte exterior, digamos, de un proyecto que ya una oficina se había ganado en un concurso previo de un plan maestro, de un plan parcial, y ellos desarrollan todo el interior y nos dan a nosotros hacer toda la parte exterior y esto lo entregamos hace un mes ya casi. Y bueno, ese recorrido se ha dado también, dale Santi, por cosas que hemos nosotros estipulado como normativas, un poco sin querer. No es que nos sentamos un día y empezamos a hacer un manual pues de cómo es trabajar cómo trabaja el taller de arquitectos, pero eso se fue dando y hay cosas transversales que depuramos para mostrarles acá. Una es esta, que es el trabajo transdisciplinar con artistas, biólogos, en fin, una cantidad de otras profesiones que se nos han sumado. Dale Santi, nunca vemos al arquitecto como el arquitecto estrella pues y único de los proyectos, el Salvador. Eh, hay un gran enfoque social, por eso nosotros de alguna u otra manera no es que nos cerremos a los proyectos urbanos, pero se nos dan, y donde hemos tenido más éxito, digamos, es en los proyectos urbanos, y esta es una de las metodologías que usamos para cuando ya tenemos el proyecto, hacer partícipes a las personas, a la comunidad de los mismos proyectos. No es que vayamos a socializar nuestra idea, sino que con ellos hacemos diseño participativo. Hemos desarrollado varias metodologías pues, para hacerlo y han quedado unos buenos resultados que esperemos próximamente podamos compartir su construcción. Dale, Santi. La pandemia nos lleva, devuélvete una, la pandemia nos lleva a un tema de metodología virtual, te fuiste mucho, Santi. Nos lleva a un tema de metodología virtual, ¿cierto? Nos obliga este tema de estar encerrados a trabajar desde casa. Todavía estamos incluso trabajando desde casa, haciendo algunas reuniones semanales para hacer talleres, pero aún así corroboramos que la arquitectura se puede hacer también un trabajo virtual y ahí están estas fotos haciendo precisamente el concurso de Hyperloop. Ahí ven a Alejo, a Milton y en ese momento estaba Natalia trabajando cada uno de sus casas maquetas y compartiendo pues las ideas y poniéndolas en común a través de esto, videollamadas, ¿cierto? Y esas herramientas virtuales nos han ayudado un montón. Dale, San. Pero aún así,
seguimos siendo enchapados a la antigua, nos encanta el dibujo, nos encanta rayar. Alejo es uno que tiene que expresar las ideas rayando, y entonces utilizamos mucho esta herramienta del Zoom para rayar, o hacemos un miro y trabajamos en él. Milton, que es el genio pues de las imágenes de la oficina, pues dibuja primero a mano antes de hacer el render, por ejemplo, para poder ver que el ambiente está controlado y lo que queremos mostrar. Dale, San. Y esa búsqueda constante y entender que somos diversos nosotros también al interior, pues nos ayuda a entender que cada uno tenemos una forma de representar, una forma de comunicar. El discurso de la imagen para nosotros es vital y es importante. Entonces estas exploraciones gráficas, que ahí están los collages que hace Santi, por ejemplo, que son hermosísimos, estos renders que no son realistas, sino que tienen cierto tema ilustrativo también que hace Milton, algunas exploraciones que hemos hecho ya los directores en algunas cosas, y hemos trabajado en este tema de la comunicación gráfica, y yo creo que la página de Instagram o el perfil de Instagram que nosotros tenemos es muy de este tipo de cosas muy gráficas, porque nos gusta explorar. Pues algunas personas dirán somos muy referente de Pinterest, pues, pero también esas ideas comunican, ¿cierto? Nosotros nos satanizamos ese tipo de plataformas. Antes, ahora tenemos una cantidad de cosas que nos ayudan a crecer un montón. Llegan chicos y chicas con ideas, con otro software que manejan, y nos muestran unas cosas que nosotros no conocíamos en nuestro tiempo, y eso se incorpora. No somos de esos que decimos, no voy a aprender esta plataforma porque yo no sé hacer eso y ya estoy enchapado a la antigua. No, tratamos de que antes esa posibilidad gráfica que traen la podamos incorporar en nuestros proyectos, ¿cierto? Esto son unas cosas que seguramente nosotros hace 10 años no hubiéramos hecho un collage de ese estilo, como tan conceptual, tan evocativo para un parque China, por ejemplo. Pero en este momento sí lo hacemos y lo traemos, y estamos tratando siempre de buscar nuevas metodologías gráficas de comunicación. Dale, pero aún así, pues el proceso es importante, las maquetas son importantes, y nosotros intentamos en la medida de lo posible hacer esos tipos de exploraciones. También porque entre nosotros mismos tenemos que confrontar nuestras ideas, y no hay otra forma más que graficarlo, hacer la maqueta y mostrarlo, ponerlo en evidencia. Por el mismo hecho metodológico del taller, escuchar todas las ideas de todos, pues nos llevamos mucho al diálogo y a la discusión, y a poner una propuesta y otra en la mesa, y empezar a rayar entre todas esas buscando cuál es la mejor, o entre esas salga una mejor. Y así es como funcionamos, como hemos funcionado. Como les digo, esto no fue que nos sentamos un día al principio y dijimos, estas son los 10 mandamientos del taller, sino que se ha dado de forma muy orgánica, muy natural, y que para hoy depuramos en estos puntos que queríamos mostrarles. Ahora, dale, Santi, queremos explicarles, o Santi les contará estos 7 puntos que terminan pues de valorar, de conformar eso que en el taller hacemos, y que puede ser esos elementos de pronto diferenciadores de toda la arquitectura increíble, y de toda la capacidad que tiene Colombia, y Medellín sobre todo, en términos de arquitectura, aunque hay otras ciudades que están en este momento sacándola del estadio en Colombia, y hay arquitectos muy potentes, pero creemos que estos puntos, y se los queremos compartir acá, pues de pronto son unos puntos que nos han diferenciado en algunos procesos. No es un tema lineal, no es un paso a paso, no es la verdad de la arquitectura, es como nosotros lo hemos hecho y los puntos que nosotros resaltamos de nuestra arquitectura. Sin más, los dejo con Santi para que les cuente un poco. Hola. Bueno, pues como para empezar esta parte, me gustaría explicar un poco que el taller tiene una oficina, pues, que no es, pues, que tiene unas metodologías de trabajo no convencionales, pues, digamos, por lo menos en el medio en Colombia. Y eso tiene que ver con que tiene muchos encargos internacionales y tiene muchos encargos locales también. Entonces, como que ese contraste entre lo que hacemos aquí con los recursos que se pueden hacer en Colombia, y el contraste con, digamos, presupuestos mucho más adinerados, pues, y presupuestos internacionales que normalmente no tienen tantos limitantes, pues nos han hecho como redefinir estos procesos mucho, pues como que nos hacen ir y volver en las preguntas muchas veces, pero teniendo pues como consecuencias muy buenas para los proyectos.
Entonces, la primera, digamos, premisa de esta metodología de diseño es leer el contexto, una lectura pues desde lo histórico, pues, desde la memoria de los lugares, también como desde la geografía, desde pues cómo funcionan elementos naturales en un desierto, por ejemplo, como en Pachacamac, que digamos que la gran apuesta del proyecto nuestro fue precisamente el entender que era un desierto y que no necesitaba reverdecerse, por ejemplo, que es una reflexión que sale de la lectura del lugar. O pues la lectura de otras culturas, digamos, tan distantes a las nuestras para poder proyectar parques en China. También entender las escalas, pues como las diferentes variables de escalas pues, en la lectura del lugar. Y por ejemplo, en el caso de Pachacamac, pues entender pues, que es una cosa que de algún modo se extiende al territorio completo en Perú, que es tan lleno de ruinas y de elementos importantes a nivel regional. También tenemos como unas experiencias más cercanas. Este año empezamos con unos encargos por un parque que es una oficina de diseño en Medellín, el Parque Explora, y ellos reciben encargos para proyectos muy particulares, ¿cierto? Son proyectos generalmente museográficos. Este en particular es uno que es un museo de las migraciones en Puerto Colombia. Puerto Colombia queda ubicado en la zona norte de Colombia y digamos que fue por donde llegó toda la industrialización a Colombia. Entonces, aquí dentro de la lectura del lugar fue súper importante entender cómo los ríos y los rieles del ferrocarril convirtieron ese lugar en una cosa muy importante para nuestra cultura. Y entonces allá se localiza uno de los proyectos que realizamos con el Parque Explora, que se llama el Museo de las Migraciones. Finalmente, pues este proyecto que entregamos hace como un año más o menos para Río Negro, aquí cerca de Medellín, un proyecto de paisaje, pues, como de la ribera del río. Y bueno, digamos que otra de las cosas que hacemos para iniciar todos los proyectos es definir objetivos precisos y específicos. Para cada uno de ellos nos planteamos unas premisas conceptuales que son la hoja de navegación, la ruta de navegación de todos los proyectos. Entonces, digamos que varían de proyecto a proyecto, pero tienen que ver con lo psicoespacial, lo sociocultural, el paisaje, el ambiente y la gestión. Aquí están, digamos, una de esas premisas. ¿Están viendo mi listo? Sí. Es que le pasó algo a mi computador y me gusta otra cosa. Entonces, reforzar, potenciar y complementar. Reforzar, digamos, el sistema fluvial que ya existe en la Tebaida, el sistema natural, potenciar cosas que ya existen y complementar con elementos proyectuales. Este es para el proyecto de Liche en China. Entonces, acá nos planteamos otras premisas, entender, por ejemplo, que allá en el lugar encontramos un parque con dos identidades distintas, que teníamos que mantener unos pabellones existentes, pero además plantear unos que conversaran con esa arquitectura, renovar los jardines, complementar los programas existentes y plantear unos nuevos, mejor pues como exaltar los pavimentos existentes y entender pues como la ciudad de esponja y el parque como un vehículo de educación.
Aquí es otro ejemplo de premisas proyectuales. Acá son tipologías de proyecto. Entonces, eso nos pasa mucho y es que nos encontramos con proyectos que tienen cosas que son replicables o tipológicas. Entonces, planteamos estrategias que se puedan replicar a lo largo de un recorrido. Esto nos ha pasado en proyectos, digamos, urbanos grandes, pero también nos ha pasado en proyectos de menor escala, como un urbanismo táctico que hace poco entregamos en Montería. Entonces, digamos que son estrategias que hemos aprendido a entender cuando los proyectos son muy lineales, muy grandes, que tener acciones replicables lo vuelve mucho más ágil de resolver. Este es un proyecto que entregamos el año pasado, ganamos tercer puesto en apartado, aquí cerca en Antioquia, también cerca de Medellín. Es un proyecto de un parque lineal de borde de río. Este proyecto en particular es, bueno, vienen una serie de proyectos en Antioquia que tienen mucho que ver con la inauguración de Parques del Río en Medellín, y es una iniciativa, digamos, desde la gobernación, incentivar este tipo de proyectos, y nosotros planteamos un proyecto basado en la identidad del lugar. Apartado nos ha entregado grandes deportistas de nuestro país, digamos los medallistas olímpicos colombianos. Un gran paquete de esos medallistas vienen de esta ciudad. Entonces este parque buscaba tener una vocación en resaltar esa cultura deportiva. Planteábamos unas conexiones urbanas, resaltar unas conexiones urbanas existentes y plantear unos puentes nuevos adicionales. También este proyecto tiene como esa acción de replicabilidad. Entonces identificamos 3 franjas de acción que se contraen y se dilatan de acuerdo a la necesidad, y unas acciones puntuales que son esos isométricos que ven en la parte superior, que se nos vuelven como las acciones puntuales con las que respondemos a frentes distintos. Esa es una imagen de ese mismo proyecto. Y bueno, se viene otra estrategia que utilizamos mucho cuando son encargos. Pues también lo hacemos cuando son concursos, pero en los encargos funciona muy bien porque es un enganche a nuevos proyectos, y es proponer más de lo que nos piden siempre. O sea, siempre que nos enfrentamos a una ciudad, por ejemplo, este es el caso del concurso de la Tebaida. Se planteaba la necesidad de la construcción de los parques, pero nosotros planteamos la conexión entre estos y la pertinencia de eso. Finalmente el proyecto se hizo completo, se está construyendo la fase 2, aún no ha terminado, pero pues eso es como digamos, como estrategia, como oficina, funciona muy bien, y aparte funciona muy bien desde el punto de vista urbano, la consolidación de los espacios públicos en este sentido. La lectura pues de las tipologías existentes. Aquí viene el recorrido de la memoria. Este es un proyecto de un parque que, digamos que se planteaba más como un edificio desde el concurso, pero nosotros quisimos irnos a plantear un parque de borde, digamos que, extralimitando el alcance del concurso, pero que de algún modo era lo que veíamos como necesidad y como oportunidad en ese proyecto. Y bueno, viene lo de diseñar con lo local, o sea, buscar que los proyectos partan de tener una relación con lo local, con la mano de obra local y con los materiales que encontramos en cada lugar. Este es el Parque de Vélez en Santander, en Colombia. Entonces también partir como de ese patrimonio cultural que ya existe allí, que hay que exaltar y que hay que darle un lugar. Esta es la revitalización de la Tebaida.
Entonces, este es pues, parte de las imágenes del concurso era también resaltar como esas vocaciones culturales que ese lugar tiene. Este hace parte como de las estrategias proyectuales de ese proyecto que les mostrábamos en Arabia. Es de los encargos más recientes que tuvimos. Y desde el principio, la persona que nos contactó nos dijo que ellos estaban buscando una visión muy occidental del lugar, pues que querían pues digamos una arquitectura muy occidentalizada, pero que no contrastara con la de ellos, con la arquitectura que existe allá. Entonces, una lectura de lo vernacular, de lo que ya existe allá, pero también una visión, digamos, contemporánea y actual de la arquitectura y una propuesta nuestra que era como mezclar entre las dos. Este fue el resultado de ese proyecto. La idea era parecernos un poco, pero también era un centro de negocios, entonces se tenía que ver imponente y tenía que tener otras visiones. Entonces, bueno, este fue el resultado. La prevalencia de la geografía y las infraestructuras del paisaje. Una estrategia también proyectual. Este es el Parque del Liche. Bueno, viene lo de potenciar el ecosistema, entender cuáles son las bondades de cada uno de esos lugares y resaltarlas y exaltarlas desde la arquitectura. Aquí este es el Parque de Renegro, una estrategia desde lo natural, cómo mejorar las condiciones del río en términos de agua. Ese parque en particular está el río y del lado tiene unos retenedores de agua. Entonces nosotros involucrábamos esos retenedores en el proyecto y los potenciábamos como un elemento de parque, pues, como que nos volvía un elemento paisajístico dentro del diseño. Aquí es lo mismo, pues, como diseñar con la vegetación y diseñar diferentes estrategias desde la vegetación. Entonces, generábamos 3 tipos de paisajes distintos, los oasis, los jardines y las huertas, y planteábamos desde la vegetación estrategias puntuales. Esta es una estrategia que utilizamos mucho en casi todos los proyectos que involucran paisaje o involucran vegetación, y es entender que en principio hay una inversión muy grande de parte pues, del proyecto, pero que con el tiempo la sostenibilidad de esos jardines va decreciendo, pues va decreciendo el importe económico que se le tiene que hacer, y se vuelven sostenibles en el tiempo sin necesidad de hacer mayor inversión. Estas son estrategias proyectuales para el Parque del Liche, desde la vegetación y desde la arquitectura del paisaje, cómo nos ponemos sobre esos territorios, pues cómo nos conectamos con eso y cómo la relación del hombre con la naturaleza se vuelve importante desde el proyecto. Este es un parque que entregamos hace más o menos un año también, en Currulao, cerquita Apartado, cerquita a esa ciudad de las que les hablé ahorita. En este parque en particular pasaba algo, y era que las raíces de los árboles estaban expuestas. Entonces la arquitectura nuestra lo que hizo fue adaptarse a eso e irse por encima en una estructura, digamos, más liviana. Y finalmente, una cosa que es fundamental, bueno, falta otro punto, tengo 2 puntos por decir, pensar en la gestión de los proyectos, pensar cómo se hacen en el tiempo y cómo se conectan con temas culturales, como los festivales. Aquí hablamos en un proyecto en particular de la gestión en términos urbanos, de cómo también esos proyectos urbanos se vuelven
viables en el tiempo con la inversión inicial. Este es de el proyecto de, se me olvidó, este es de Río Negro, sí. Río Cali, no es Río Cali. Ah, es de Río Cali, perdón. Es muy parecido. Entonces acá hablamos pues también de la sostenibilidad de ese proyecto en el tiempo, de la viabilidad del proyecto haciéndolo por etapas y de las, digamos, los actores que tienen que involucrarse en cada una de esas etapas en el tiempo. Bueno. ¿Sebas, explicas este? Sí, claro, dale al anterior. Esos dos que vienen al principio eran unos esquemas mucho más elaborados, incluso por socios en ese momento con los que estuvimos trabajando ese proyecto Río Cali y que sabían de gestión pública y demás y hacían unos esquemas muy elaborados. Esto es una cosa más depurada, es el del Parque Pachacamac, donde mostramos esos actores que intervienen en un proyecto y las etapas de ejecución y posible temporalidad de ese proyecto en construcción, en obra, y eso ayuda un montón, claro, en el apoyo a las administraciones a entender cuán elaborado puede ser el proyecto o cómo se puede construir en algún tiempo. El siguiente era más como pensando en esas temporalidades, porque nosotros vivimos en el trópico, no tenemos estos cambios climáticos anuales que en otros países, en otros hemisferios sí existen, y teníamos que entender esto en este proyecto de China, donde algunos de los equipamientos que estábamos poniendo en este gran parque, porque es gigante, tiene alrededor de 2 equipamientos de escala muy grande. Este fue uno de los que ganamos con Toller y Lola. Funcionaban en diferentes épocas del año, en invierno, en primavera, en verano, bueno, y cómo cada uno de ellos se podía utilizar o dejar de usar, pero aún así el parque completo, digamos, tenía una habitabilidad constante y eso lo volvía sostenible. Entonces, entender esos procesos dentro de los proyectos también nos ha beneficiado mucho y por eso lo tenemos aquí como un punto importante, pensar en la gestión y en la activación de esos proyectos. Y este, pues, que ha sido un reto, y de hecho se llama ahí reto, pues no porque haya sido, no es porque sea un reto, pues, pero el EDI hizo un prototipo. Ese fue el último concurso que nos ganamos a nivel nacional, lo ganamos con la final cuadrado de Cali, donde teníamos que elaborar un prototipo deportivo que se pudiera construir en cualquier región de Colombia. Y entender ese tema de la gestión, de cómo los materiales pueden o no pueden estar, de cómo la misma idea de proyecto podría estar en una cordillera o estar al borde del mar, fue complejo y ha sido complejo. Estamos terminando, incluso es un proyecto que estamos terminando de entregar, nos queda como un mes de contrato, pero ya llevamos todo este año dándole y ya, un año y medio dándole, de hecho, trabajando mucho en este proceso, y este sí que nos ha puesto a pensar en la gestión, en cómo esos elementos se transportan de un lado al otro, cuál es su modularidad, cómo se adapta a las diferentes regiones, qué tiene que variar entre un prototipo y otro para que se pueda construir y adaptar a esas distintas ciudades. Entonces, por eso lo tenemos como cierre de este sexto punto, porque ha sido muy complejo entender cómo hacer un prototipo para que se construya en cualquier parte de Colombia que tiene una variedad tan cambiante. Dale, Santi, termina el último, será. Listo. Entonces, el séptimo punto es validad en obra. Entonces, esto tiene mucho que ver con la experiencia de encontrarse con el proyecto desde el plano a la realidad. Entonces, ¿cómo ir resolviendo también las preguntas que desde la obra llegan y resolviendo ese tema? Por ejemplo, en la Tebaida en particular, fue donde aprendimos el tema de las raíces, porque planteamos un parque que tenía unos pisos, digamos, de entrada a ras, y que pues cuando nos encontrábamos raíces de árboles, pues digamos, empezaba a ser problemático.
Estas son fotos de la obra, el acompañamiento a la obra de la Tebaida, pero también acá a la derecha, Casa Mavi, un proyecto que, digamos, nuestra casa construida, que ya está entregada y ya está la gente viviendo allá. Aquí está el proceso de obra de la Tebaida. Aquí lo que les contaba de esos encuentros con la geometría con la realidad y cómo finalmente eso se ve en el tiempo. También cómo pues, aprender a entender cómo la gente vive los espacios después de construidos. Este es el Monumento a la Protesta en Medellín, cómo lo habita la gente y cómo lo ve. Si quieres, Sebas, cuenta un poquito de la experiencia del monumento. Pues este es el que les comentaba al principio, que nos llama mucho la atención tener una escultura construida aquí en la ciudad de Medellín. Este es un concurso que saca la alcaldía para hacer diferentes elementos escultóricos a lo largo de la ciudad, se llama Medellín a cielo abierto, y a la que convoca ese concurso a diferentes artistas a participar, y uno de los artistas, Juan Caicedo, gran amigo de nosotros, nos invita a participar con él. Él ya tenía, o sea, como la base conceptual de esto es muy interesante porque es una combinación entre las esculturas de Medellín, son muy coloridas, con unas formas geométricas muy llamativas, pero que las personas no pueden tocarlas, o sea, son elementos en los que, con los que la persona no puede interactuar, pero, y a su vez hace un paralelo entre los gimnasios urbanos, estos gimnasios que también son así metálicos, coloridos, que están, los famosos biosaludables, que están en parques y en otros lugares donde las personas sí están todo el día pues interactuando con ellos y son de la misma materialidad, entonces son elementos urbanos, y lo que quería Juan era combinar eso en esto, donde nosotros además le metimos un plus bien interesante, y era como ejercitarse para hacer las protestas. Se llama Monumento a la Protesta, y lo paradójico de todo eso es que lo saca la alcaldía de Medellín. Nosotros nos seleccionamos uno de los espacios donde estaban haciendo la convocatoria, ellos daban los lugares, nosotros nos posamos o seleccionamos un cruce por donde pasan todas las manifestaciones, porque llega la alcaldía, o sea, la municipalidad, y por eso lo ponemos ahí, y es bien interesante. Yo creo que pues ya entra en detalle no tanto, pero es bien bonito como las personas se empezaron a apropiar de él. Como ven ahí, el señor en la bicicleta ya está súper rayado, grafiteado, y las personas sentándose en él, hay personas que trabajan lustrando sus zapatos ahí, y entonces es bien bonito como un elemento que debería ser un elemento escultórico que nadie puede tocar, pues finalmente lo podemos volver en esto, y hacemos también una especie de sátira con el tema de la protesta, auspiciado por la alcaldía, pagado por la alcaldía. Y bueno, pues ahí eso nos gusta mucho. Es uno de los proyectos que les contaba al principio que estaba construido. Queda el de Copacabana. Ah, sí, sigue el sí. Dale, Santi. Bueno, esta es una experiencia reciente, es el Parque de la Virgen en Copacabana. Era un parque existente, un parque que se había hecho, pero no fue bien recibido por la comunidad. Pues la comunidad no lo recibió porque, digamos que dentro del trabajo social previo al proyecto no hubo como unas socializaciones, no hubo un trabajo social importante. Y cuando la comunidad recibió el proyecto, fue a recibir el proyecto, no lo quisieron recibir. Entonces, digamos, nos contactan a nosotros junto a Arqueológicas, una oficina de antropólogos y arqueólogos, y hacemos un estudio, digamos, a fondo de las comunidades que habitaron ese lugar, de los hallazgos y de las cosas importantes que hay dentro de la arqueología a ver, esto es un parque al borde de una vía principal, ¿cierto? Entonces, dentro del trazado de la vía se encontraron muchas cosas
a nivel pues, arqueológico. Ay, perdón. Entonces, lo que hicimos fue que en este parque y en otro que proyectamos, pero no se hizo, planteamos unas cosas que evocaban esos hallazgos arqueológicos que hubo ahí y unas cosas que la comunidad necesitaba, ¿cierto? Entonces, planteamos un mobiliario y una señalética que la comunidad recibió muy bien, porque fue pues, como el punto de conexión entre lo que ellos querían y lo que había en el parque inicialmente. Entonces fue una experiencia muy buena desde ese punto de vista, pero además desde el punto de vista de entender cómo era prefabricar todas estas cosas. Fue un trabajo en paralelo con una concretadora que realiza sus prefabricados y que ahora tiene nuestra línea de mobiliario y que la vende. Y que digamos es diseñada por nosotros y que ya está en ferias de diseño, empezaba a salir por ahí. Y bueno, si quieres, Sebas, cierra esta parte tú. Creo que... No sé si Ana también esté por ahí, Alejo, pero lo que queríamos, con eso queremos como finalizar. Ahí está un collage de varios otros proyectos, entre los que hemos nombrado y otros que nos quedan por fuera. Hoy no queríamos hacer esa típica, yo le contaba a Silvina que no queríamos hacer esa típica charla de explicar un proyecto y contarlo desde su origen hasta su producción y su construcción, sino que queríamos hacer un pasón por varios de ellos y mostrarlos como proceso, ¿cierto? Por eso el título de cómo hacemos nosotros arquitectura, el taller de arquitectos. Y este collage, digamos que resume, porque al final, viéndolo en retrospectiva, hay muchos de ellos que se parecen entre ellos, hay otros que son atípicos totalmente, y eso también fortalece esa primera parte cuando les contaba que todas las ideas salen de diferentes cabezas, de las personas que entran y salen, del grupo base que siempre hemos estado, y aún así ese lenguaje no es como cuando un artista, no es como el trabajo de un artista, que uno ve una evolución de una misma línea y una misma exploración estética o formal. En el caso nuestro, pues no es tan así, pero sí hay ciertas similitudes, por ejemplo, entre la Casa Mavi o los colegios o la alcaldía local de Santa Fe, que es en ladrillo, o de pronto estos elementos verticales metálicos o elementos que van apareciendo que nosotros vamos logrando recuperar de pronto en el siguiente proceso y trabajar pues de la mano de todo el que va llegando a la oficina. Esa es un poco nuestra historia. Sí, y con esto queremos cerrar, pues mostrándoles esto y agradeciéndoles mucho pues toda la invitación y que les haya sido provechosa todo este cuento, toda esta historia. Me gustaría que les cuenten un poco, porque hay muchos, aunque no los veamos, porque les da vergüenza prender las cámaras, hay muchos estudiantes de arquitectura por ahí de los primeros años, y acá en la Argentina por lo menos esta costumbre de participar en concursos se ha perdido, no lo tenemos tan bien articulado como lo tienen ustedes. Entonces, esa idea de que un joven estudio se anima a participar en un concurso del otro lado del mundo, cuéntenles un poco, ¿qué es un concurso de ideas y por qué está bueno hacerlo? Yo soy de la generación de las que llegamos a hacer concursos, pero los chicos jóvenes es como que, ¿por qué deberían hacer concursos? ¿Qué les parece? ¿Quién se anima? ¿Santiago? ¿Alejandro? ¿Juan? Ahí está Alejo también. Yo inicio y no sé si Alejo me complementa, pues para nosotros los concursos, como les dije desde el inicio, ha sido parte de nuestro proceso, incluso desde la universidad, oficina nos llaman a sus mejores estudiantes y con esos conforman el grupo y trabajamos en los proyectos y bueno, desde muy pequeños estamos anclados a eso, pero para mí es no sé si se le puede hacer como una analogía con la gimnasia, que es estarse entrenando constantemente y los concursos nos han permitido eso. Pues, como les digo, hemos hecho 35 concursos, estamos haciendo 2 concursos en este momento, ya vamos a sumar 37 concursos en 4 años y medio, poco más de 4 años y medio, y esos 37 nos hemos ganado 7, bueno, 35 nos hemos ganado 7, o sea, es una desproporción, y eso que tenemos un número alto de ganados, pues, a comparación de lo que normalmente es. Entonces,
uno pensaría que es un despropósito hacer concursos de arquitectura, pero a nosotros nos ha dado la capacidad de explorar nuevas cosas y de estar en constante eh, como entrenamiento de la cabeza, de lo gráfico, de cómo contar, de escribir memorias, de dibujar, de sacar ideas. Entonces, por eso puede que de pronto sea como esa analogía con la gimnasia. No sé, Alejo, ¿te parece? Sí, 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 Sebas, un poco entrenar, ¿cierto? Como estar activo en los procesos que uno desarrolla, pero también creo que surgieron en parte por una necesidad, porque nosotros no tenemos clientes y no tenemos cómo acceder a diferentes encargos, sobre todo esas escalas públicas que nos gustan. Entonces, también, además de ser pues la excusa como para explorar y seguir trabajando en construir nuestras propias metodologías, en ver cómo resolvemos diferentes cosas, pues sirven para obtener los encargos y poder llevar las cosas a la construcción y pues también a resolver ciertas necesidades de las personas. Eso es como lo que nos ha impulsado, ¿cierto? Es poner también como un poco las ideas en el gremio o en el mundo pues profesional en el que nos desenvolvemos los arquitectos, que es nuestros territorios y nuestros lugares tangibles. ¿Y este primer concurso de ideas que hicieron, cómo se animaron? ¿Qué edad tenían? ¿Cómo fue? Creo que nos animamos porque Eso fue al año, ¿no? Sí, fue al año. Estábamos trabajando si no estoy mal, en algún proyecto, creo que en la Tebaida, y vimos como una temática interesante en el concurso que trabajaba como sobre ciertos elementos históricos, ¿cierto? Eso fue el Site Memorial, Sebas, ¿no? Que trabajaba como varios elementos históricos en una costa de un río en Portugal, no recuerdo muy bien en ese momento, pero también ahí podíamos como ejercitar o explorar, experimentar, seguir trabajando como estas ideas sobre el paisaje y sobre lugares a escala urbana que estábamos interesados en ese momento y lo seguimos estando. Entonces creo que por ahí surgió como ganas de seguir explorando estos temas, ¿sí? Además estábamos como iniciando a trabajar juntos un poco, eran como los inicios, entonces también nos sirvió para afianzar metodologías o no sé, seguir, ¿cierto? O Creo que no teníamos encajando ni el ideas. año, no teníamos ni No. el año y estos concursos de ideas salen constantemente. Ustedes se meten hoy a buscar. O sea, hay páginas en Instagram que te publica a diario cuánto concurso de ideas hay. Y esto, me acuerdo mucho que este proyecto del Site Memorial en Lisboa, estábamos como dices, Alejo, trabajando en un proyecto que ya nos daba el sustento económico, que fue la Tebaida, el proyecto de la Tebaida, desarrollando el proyecto de la Tebaida. Entonces teníamos un equipo pago que estábamos ahí trabajando juntos y vimos la posibilidad. De hecho, me acuerdo mucho que Alejo nos mostraba su proyecto de grado en la universidad, que era un proyecto también así urbano, desplegado, no sé qué, al borde de un río. Y entonces como que teníamos esas ganas de explorar otras cosas. Yo me río de esto porque muchos de los concursos de ideas iniciales, el Site Memorial, uno que hicimos en Odeón, en Bogotá, para una muestra de arte, creo que los de Mestrópoli hemos hecho un par también. Son concursos en los que nos hemos metido como para explorar incluso temas gráficos, formales, cosas que queremos de pronto revisar y que lo podemos como excusa para hacerlo y tenemos el equipo, de pronto el tiempo no tanto y los hacemos en un tiempo muy corto. Eso es lo que me causa también gracia un poco porque lo hacemos en un tiempo muy corto, esos de ideas, y al final nos ganamos cosas con eso. Y pues desde mi lado, yo se los digo, yo se lo he dicho abiertamente a los chicos, yo nunca me he metido a los concursos de ideas con el fin como sí, nos vamos a ganar, sino como, hey, qué bacano explorar esto y esto, y al final, como por la pasión o por lo que sale, hemos obtenido buenos puestos. Ya sí le tengo un poco más de respeto, la verdad. Pero Mucho más, y ahora sí. es una linda experiencia. Mientras seguimos, me gustaría que los que están en la sala nos cuenten, quienes están estudiando, si alguna vez fueron convocados por algún profesor para sumarse a algún concurso, o si alguna vez se metieron en algún concurso, aunque sean estudiantes,
o si les gustaría sumarse a un concurso. No sé si les pasó a ustedes, que ya tienen el estudio conformado, pero el hecho de hacer un concurso con un equipo, además, consolida el equipo de una manera alucinante, ¿no? Es una experiencia que fortalece los vínculos, porque tenés que sacarlo rápido, y te quedas sin dormir, y es como una especie de workshop íntimo, ¿no? Y está buenísimo. Quedás agotado, pero es una experiencia que llena como de energía a quienes participan de eso. Por lo menos los que hice fueron experiencias súper intensas. Sí, dos anécdotas ahí interesantes, pues. Una, por ejemplo, es que el último integrante de la oficina, Francisco, hace poco yo le di clase, bueno, la primera es, yo tuve un profesor en algún momento que se llama Nicolás Hermelín, un arquitecto que ahora hace más diseño con vegetación, que me dijo como en tercer semestre, y eso se me quedó en la cabeza, tiene que ser un muy buen estudiante porque el primero que le da trabajo a usted es el profesor. Y eso se me quedó ahí. Y nosotros también armamos, nuestro equipo se ha venido armando de colegaje, de amigos. Nosotros tampoco es que saquemos tantas convocatorias públicas, sino más bien como el voz a voz, los amigos, a las personas que les damos clase. Francisco, esa es la primera anécdota. Segunda anécdota, Francisco, el último integrante del taller, fue alumno mío del semestre pasado de último grado, y su proyecto de grado, simplemente puesto en las condiciones que lo pedía el concurso de ideas, lo envió a un concurso de ideas y quedó entre los 50 finalistas en un concurso de un montón de gente y un proyecto. Obviamente esos concursos tú pagas una plata y se remuneran solamente los primeros 3 puestos, pero la satisfacción de haber quedado a nivel mundial dentro de los 50 finalistas con tu proyecto de grado. No, perdón, de los 50 no sé si Pacho está por ahí, de los 11 finalistas, o sea, quedó entre los 11 finalistas con su proyecto de grado, o sea, no tuvo que sentarse a pensar otro proyecto para el No, concurso, no, sino ya que lo vio tenía listo. que la temática Claro. era similar a lo que él estaba haciendo y lo mandó y quedó entre los 11 finalistas, y eso debe ser un orgullo, pues, o yo como director del proyecto me da mucho orgullo, yo creo que les debe estar súper feliz, pues. También hay que estar atento, ¿no? Ver la oportunidad. Si por ahí justo lo que estás haciendo, hay alguna convocatoria que machea con lo que estás haciendo, ver la ventana de oportunidad y lanzarse. Pero es una muy linda experiencia. Lisette Ramírez, sí, es muy interesante hacerlo desde la universidad. ¿Alguien más hizo concurso desde la universidad o se sumó? ¿Quiénes están por ahí? Nico, Zoe, ¿algún profesor les dijo, che, chicos, estamos haciendo un... Lo que pasa que, bueno, también las realidades van cambiando, ¿no? En Argentina, no, dice, no, yo no. Sí, bueno, de Eso nuevo, es yo algo de quería... valorar, Silvi, porque pues la Sociedad Colombiana de Arquitectos hace mucho con Colombia. Eso quería que les cuenten, Es, sí, porque lo tienen muy bien armado ustedes. sí, aquí en Colombia todo concurso público, todo proyecto público hasta hace cierta fecha, porque en realidad está muy quedado, Medellín sobre todo, salía a concurso. Y eso está normatizado por la Sociedad Colombiana de Arquitectos, que ya tiene una metodología establecida muy buena, y que se ha ido depurando con el tiempo. De hecho, hace poco tuvimos una reunión para ver cómo podría eso evolucionar y mejorarse. Pero digamos que eso le ha permitido a muchas oficinas, yo creo que a la mayoría que ustedes han visto por acá, pues Dar, por ejemplo, es una oficina que salió de concursos. Totalmente. Opus, no sé, casi más antes incluso, Daniel Bonilla. Sí, exacto, sí. Después con los concursos se posicionan y ya después, como tú dices, es un ejercicio tan demandante de tanto tiempo, de tan agotamiento, recursos económicos, en fin, que cuando ya uno tiene proyectos, pues trata de hacer los proyectos y no meterse a tantos concursos. Como decía Alejo, para nosotros es una posibilidad de crecer como oficina, pero aún así uno teniendo proyectos, uno ve un concurso por ahí, es como, ¿será que lo hacemos? Está como chévere, como que uno queda viciado, como con ganas de seguir haciendo mucho más. Lo que pasa es que es un mecanismo que es muy interesante porque ha permitido que estudios jóvenes, ¿no?, empiecen a proyectar una carrera que de otra manera no tenés, porque es cierto, ¿cómo accedes a la cosa pública o a contratos más grandes si por ahí no tenés los contactos? Entonces ha sido como muy nivelador. La sensación que tengo yo desde afuera, a 6.000 kilómetros, es esa. Digo, pucha,
es como muy democrático, ¿no? Es una plataforma que se pueden meter estudios jóvenes y por ahí competir en paridad con estudios con más experiencia, y de repente, mira, te va bien y te permite Pero, por ejemplo, construir. sí, por ejemplo, una anécdota también de Medellín, el Parques del Río Medellín, que es ahora el proyecto como más emblemático, que está Sí, dando tanto de qué hablar. Alejo participó de ese proyecto cuando estaba trabajando en la oficina. Ellos, los directores que conformaron la oficina, y cuando se lo ganaron tenían 27 años, imagínense, uno a los nada, 27 años re tener jóvenes. Sí, un de hecho, proyecto de esos que, eso era como mi penúltimo semestre. Ese fue como mi estaban primer en la trabajo, universidad. básicamente. Sí, un Exacto. amigo, uno de los socios de la oficina era graduado de mi facultad y nos conocía a varios, entonces resultamos por allá cuando estábamos más o menos como en octavo haciendo ese proyecto y nos lo ganamos. Entonces, también, sí, entiende uno como, bueno, yo desde mi perfil, digamos, personal como arquitecto, siempre he estado muy activo en tareas de diseño sí, de crear cosas. Entonces, cuando nos dicen, y estamos en octavo en la universidad y nos dicen, ven a ayudarnos a crear el Parque del Río Medellín, ¿cierto? Que es una cosa que también en la universidad lo estudiamos durante varios semestres de urbanística y esto. Pues, ¿cierto? ¿Quién no se lanza a, a esa aventura? Eh, Anecdóticamente aprendimos las metodologías entre todos, aprendimos a conocernos, lo que ahorita tú decías, y creo que eso fue una buena experiencia para seguir. También hice concursos en la universidad con mis compañeros de taller, como que veíamos la posibilidad y lo hacíamos. Entonces siempre es como esa pues como sí, esa preocupación por seguir haciendo cosas Mm. y por explorar. Vamos, eso más o menos así. Siempre más o De menos. hecho, de hecho así empezamos nosotros, o sea, Ana y Alejo ya habían, antes de que nos conociéramos, incluso nosotros sabemos quiénes éramos, porque en este gremio pues de los concurseros uno se identifica, ya sabe quiénes son en general, pues casi siempre. Entonces, aunque no compartíamos nunca, yo creo que con Ana yo nunca me había hablado, pero sabía quién era y sabíamos quién éramos. Conseguimos en un proyecto, en un proyecto público, y ellos dos ya habían, Alejo y Ana ya habían hecho un par de concursos. De hecho habían quedado de terceros en uno y de segundos en otro, o de segundo y segundo creo. Y cuando nos sentamos un día a tomar una cerveza un viernes y dijimos como, ay, eso que te saliste de la otra oficina, no, quiero ver a ver qué pasa, de pronto hacer concursos porque es lo que sé hacer, sacaré los documentos para poderme meter, y así empezó. Y como, yo también quiero, y ¿por qué no nos unimos y sacamos esto? Y así empezó el taller de arquitectos. De hecho, haciendo concursos, salieron 4 concursos al tiempo, de eso nos ganamos 2 primeros puestos, un tercero y el de otro nada. Entonces fue un buen inicio y así arrancamos esto. Y otra anécdota que les quería contar es cuando estuvimos en Pachacamac, todos los jurados y todo el mundo nos miraba muy raro porque nos miraba como los jóvenes. De hecho, al final cuando terminamos y en las preguntas al final nos decían como, ¿cómo es que decían, Alejo? Como, keep going, ustedes están muy jóvenes, continúen, no sé qué, porque ellos no podían creer que una oficina de unos peladitos, de unos personajes tan jóvenes, porque las otras 2 oficinas pues tenían otros arquitectos de mucha más edad, en fin. Para el concurso de Pachacamac, nosotros teníamos que presentar que teníamos una obra construida de más de 5.000 metros cuadrados o 11.000 metros cuadrados. Y por eso digo que como la experiencia en otras oficinas, haber trabajado antes de montar la propia, nos dio la posibilidad de tener esas certificaciones y de decir, es que yo coordiné un proyecto que ya está construido, y a pesar de que tenga 27 años y puedo entrar a este concurso, mandamos todas las certificaciones, pudimos entrar, y quedó a nombre de nosotros porque lo hicimos nosotros 3, pues nosotros 3 y el equipo de que en ese momento eran otros 3, lo hicimos nosotros 6 solos. Y cuando llegamos allá fue la sorpresa de todos. De hecho nos miraban como me miraban a mí y me decían, usted es el arquitecto Sebastián, usted es el arquitecto Restrepo. Y era como, sí. Y eso fue hace ya 3 años, pues. No, pero lindo. Bueno, creo que de ahí se puede sacar una reflexión para quienes estudian arquitectura, y es el tema de la autogestión, porque nadie los va a llamar para que chicos vengan a hacer un concurso, ¿no? También uno tiene que generarse esos escenarios para crecer, para generar trabajo, para darse a conocer. Eso lo tiene que hacer uno.
¿no? No, es una palabra que uso mucho porque me gusta, autogestión. Empujen, busquen, exploren, sean inquietos, sean curiosos. Sin eso no podemos hacer nada, es como el combustible, ¿no? Para cualquier cosa que queramos hacer. Sí, es muy de ánimo. De hecho, esos primeros 2 años, incluso ahora, hace poco hubo voy a decir esto, pues no sé si esté mal o esté bien, pero hace poco hubo una reunión entre muchos arquitectos y arquitectas que pasaron por el taller de arquitectos porque una de ellas está en embarazo. eh, y es tanta la amistad que uno agarra pues haciendo concursos, estando todo el día y noche trabajando Sí, con gente, sí. que es unos lazos de amistad muy fuertes. Y la semana pasada estuvieron varios de los que empezaron el taller de arquitectos con Milton, con Santi, con todos, departiendo en una cena de amigos, porque ahora todos son amigos y porque esta posibilidad se da, ¿cierto? Iniciamos y ahora podemos departir ya como en temas personales y trabajando en este sentido. O sea, desde los primeros que ya hace 2, 3 años no trabajan en el taller, aún así siguen como hablando del taller, trabajando, hablando con nosotros, amigos, estando ahí en contacto, pues eso es muy bonito, eso Sí, también nos ha claro. parecido muy chévere. Súper lindo. ¿Abrimos micrófono para el resto? ¿Hacen preguntas? ¿Quieren, porfa, interactuar? Dejar alguna pregunta por el chat, si no se animan, prendan las cámaras, hagan preguntas. Aprovechen, chicos, ¿no? Porque después es como lo que dice, estás tratando de hablar, Kevin, estás muteado. No sé quién está queriendo hablar. Vamos, anímense. Si no, sigo hablando yo. Pero la idea de estos encuentros es que ustedes tengan la posibilidad de charlar con los arquitectos. Yo quiero decir algo. Dale, Meli. Yo creo que esto está buenísimo porque es como parte del proceso de la carrera o lo que elegimos para nuestro futuro. Por ejemplo, yo soy alumna de Silvina y al momento de exponer, de armar el grupo y todo eso, es como que te lleva un poco a la realidad futura. No sé, cuando tenemos que presentar un proyecto o algo de eso, es como el primer paso. Después, me gustaría a mí el día de mañana, quizás cuando tenga más conocimiento, participar de concursos y esas cosas, es como el siguiente paso. Y bueno, después la realidad, ¿no? El tener un cliente, un proyecto y eso es como parte del camino que está muy bueno. Y esto es como que me recibió para decir, wow, es una de un, ¿cómo se dice? ¿Cómo se diría? Como es parte del proceso, está bueno como vivenciarlo. No sé, ahora gracias a ustedes es como que digo, uy, voy a investigar, no sé, quiero formar parte de eso, pero si no lo escuchaba, no lo veía o no investigo, nunca quizás voy a salir de... Hay que pasar por la experiencia de hacer un concurso, pero ojo que también hay concursos que son para estudiantes y hay concursos que son de ideas y no es que uno tiene que esperar al último año para participar en un concurso. Hay que animarse, también es una cuestión más de tomar coraje y decir, presento mi idea y vemos qué pasa. Porque de nuevo hay como distintos tipos de concursos, ¿no? Como estaban contando Juan para algunos tenés como que presentar ciertos pergaminos y son de una envergadura enorme, pero en un concurso de ideas, ¿no? A veces hasta las marcas lanzan concursos de ideas chiquitos, incluso hasta para no sé, diseño de algunos productos, de objetos, de muebles, no importa. Creo que lo interesante es meterse en la dinámica y el concurso tiene tiempos, te obliga a pensar. Una de las cosas que quería preguntarte, Juan, toda la presentación tuvo como un fuerte foco en lo metodológico. Esto lo deben haber terminado como de pulir cuando haces concursos. Digo, eso necesariamente es algo aprendido de la universidad, pero después cada uno lo va como costumizando también. No, pues sí, obviamente es un proceso largo que viene desde la universidad, pero lo que mostramos hoy fue después. O sea, no, como les decía, no fue una carta que nosotros armamos desde el principio, vamos a hacer las cosas así, sino que nosotros Vas empezamos a armando. hacer. Hicimos un montón de concursos. En cada concurso hacíamos 10, 12 concursos al año.
Y para esta charla y para otra que tuvimos antes, lo que hicimos fue ver cómo hemos hecho todo esto, qué hay de particular en lo que hemos hecho, y empezamos a ver un montón esta cantidad de puntos, estos 7 puntos, los empezamos a ver repetidos en varios procesos. No es que sea una metodología, pero sí como en varios procesos lo hemos visto, y por eso lo pusimos acá como en limpio. Pero para esta charla no es que sea un manual que nosotros hayamos establecido, No, pues, no, pero no. fue No, algo que pero fuimos armando con la experiencia de estar haciendo proyectos, de estar haciendo. Les iba a decir, Silvi, que dime. una de las posibilidades, por ejemplo, para concursos bien interesantes en Latinoamérica es el Festival Mestrópoli, Ah, el de que México, ¿no? sí, el de Arquine, Sí, que lo saca sí. anualmente. Y lo interesante de ese concurso, porque nosotros hemos participado 2 veces incluso, pero o sea, es un pabellón, una escala controlable por una sola persona o dos, que uno lo presenta y el ganador lo construyen. Además, o sea, Ah, eso es está tan muy interesante bueno. como eso. Y es un concurso de ideas en el que cualquiera puede participar. Entonces, para que lo tengan por ahí. Y así como ese, hay muchos. O sea, Sí. se los juro que ustedes buscan concursos de arquitectura y van a encontrar en este momento abiertos más de 10 concursos de arquitectura de ideas, fácilmente. Sí, tenemos que volver nosotros un poco a recuperar la cultura del concurso. Eso me gusta, ustedes lo tienen como muy a flor de piel y bueno, nosotros, no sé, lo vamos perdiendo, Aunque, pero está bueno. aunque también es cierto que es muy demandante, y, y nosotros, por ejemplo, yo no sé si decirlo así, pero nos volvemos adictos a los concursos, o sea, y eso es muy desgastante, pues casi que diríamos, no lo hagan, pues, pero no lo vamos a decir. Pero sí es como algo que vos querés hacer, porque claro, como que te reta, Sí, te como que genera una estás ahí adrenalina pensándole, además, ajá, una adrenalina muy, muy olvídate, interesante, sí. y es bien bonito el proceso, pues. Y ni te digo en la época, yo que soy mucho, mucho, mucho más viejita que todos ustedes, cuando uno tenía que salir corriendo con las láminas y con la maqueta en el auto porque te cerraban la sociedad central y no llegabas y no te recibían. Bueno, ahora es todo mucho más digital, pero No, era no, a muy nosotros también nos toca. divertido, De era hecho, muy divertido. ahorita el viernes tenemos una entrega física y tenemos que llevar las planchas impresas otra vez después de muchos concursos virtuales por la pandemia. Claro, Volvimos a tener entrega física y vamos a imprimir el jueves para poder entregar a tiempo el viernes. Era otra cosa, establecer como reglas. Nosotros todos los concursos de arquitectura, pues la gran mayoría, no puedo decir que todos, pero sí el 95% los hemos terminado un día antes. Y eso sí lo hemos establecido como una norma, porque claro, eso es maravilloso. nosotros no somos tan viejitos, nosotros no somos tan jóvenes, y la verdad sí también somos de allá atrás, de hace 15, 20 años trabajando en esto, y pasó y no entregamos concursos. Pues seguramente las oficinas donde trabajamos no entregaron concursos porque entregaban a destiempo, un montón de cosas que nosotros aprendimos, y por eso decimos como no, los concursos los tenemos de diseñar un día antes para poder imprimir y al otro día ir fresquitos a entregar a tiempo y irnos a tomar unas buenas cervezas ya como de satisfacción de haber entregado, y no correr ese día imprimiendo locos con el tráfico. No llegué, llovió, me mojé las planchas, la maqueta la dañé. Bueno, eso se va aprendiendo, eso lo aprendimos nosotros trabajando en otras partes, y por eso el mensaje que siempre hemos dado cuando nos invitan a dar charlas como a estudiantes es cómo hago para hacer concursos, para montar oficinas. Son como con un desespero por hacer todo ya, y es más bien como no, esperen, participen de otros grupos, vayan armando su identidad, pero también atiendan como a llamados de otras oficinas que necesitan apoyo, vayan cogiendo experiencia, porque todo eso al final suma, pues. Sí, incluso si vos entendés que tu equipo de trabajo de la universidad es un pequeño estudio y ya te vas ejercitando y vas conociendo, o sea, muy molesta con esto, pero uno tiene que aprender a administrar sus propios tiempos y saber cuánto te lleva a hacer distintas cosas y tenés que planificarlo. Y yo no soy en los concursos cuando los haces con equipos más grandes, pues es medio que por ahí no impones tanto tu dinámica, pero uno se puede planificar para decir, yo duermo, ¿no? Y te haces una lista de todas las láminas y la maqueta y cuánto tiempo te lleva, y te aseguras de tener los materiales, y hablaste con quien te va a imprimir, y estás seguro que te van a recibir el trabajo. Esa parte de gestión que después la trasladás un poco también a la vida profesional,
la universidad es un laboratorio para ir aprendiendo a cómo vas a ser como profesional. Eso también, Claro, ¿no? es orden, es mucho orden. Es orden, claro. De hecho Milton, uno de los miembros pues, del taller, nos dijo que en la universidad él nunca trasnochó, nunca, Yo nunca. tampoco. Y es de los que en los proyectos de nosotros tenemos establecido ciertas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, que el domingo nunca se trabaja, que el sábado ojalá nunca se trabaje, que en la medida de lo posible no se trasnoche, pero eso es complejo a veces. Pero, por ejemplo, lo del domingo sí lo mantenemos establecido. Cuando tenemos asociaciones con otras oficinas, es muy complejo decirles esto, como terminamos un día antes, los domingos nunca trabajamos, los sábados solo en la mañana, tratemos de no mandar mensajes después del horario laboral, respetemos como un montón de cosas que nosotros dejamos claras como para tener una sana convivencia y una salud también. Y a otras oficinas les cuesta tanto, es como que tienen esas cosas por allá de que tengo que trasnochar, me tengo que matar para hacerlo, no, es un tema también de orden. Hemos aprendido mucho de Milton en esos proyectos. Milton es una persona un arquitecto que a las 6, 7 de la tarde cierra su computador y ya se acabó, y hice mi trabajo, pone unas metas, no sé, siempre entrega a tiempo, todo le sale perfecto, y a nosotros para nosotros es una gran ficha, pues. Sí, bueno, si tenés a alguien así en el grupo que te ayuda a esa organización, hay que dejar que esa persona cumpla ese rol. De nuevo, yo pensando Claro. en un equipo de trabajo de la universidad, que seguramente quienes están en la sala, la mayoría están en la universidad, pero sí se puede. A veces es divertido trasnocharse, pero desde lo romántico, sí, puede ser divertido, pero ya como método de trabajo, pues ya no, hay que intentar que eso no suceda. No, imagínate hacer 12 concursos al año y en todos matarte y trasnochar y trabajar los domingos, no tener vida social, perder a tu familia, perder a tus parejas, lo que sea, pero pues, no Totalmente, está bien. totalmente, es así. Por ahí hay una pregunta, ¿no? A ver, buenas tardes. Sí, pero obvio, ¿querés Hola, muy prender? buenas tardes. ¿Cómo están todos y todas? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, saludos acá de Colombia. Yo soy pues amigo de algunos de los del taller. Soy alumno pues del profe Juan y quisiera pues como preguntarle unas cosas que yo sé que son muy interesantes, pues que a todos nos sirven. Dale. Yo con el taller me identifico de alguna manera porque le quisiera preguntar esto pues a todos ellos, es porque siempre ellos han sido como muy diferenciadores y han posicionado eso como en los estudiantes, y Juan no lo decía siempre, más allá de los estilos y como el pensamiento que todos tengamos, es como el nombre en la arquitectura. Como siempre se piensa en las grandes obras como con cierto nombre, y ellos tienen otra posición, por eso se llama pues de alguna forma el taller. Yo quisiera que lo ampliara, que es muy interesante. Es como una visión más democrática y más cooperativa. Con los concursos yo pues, quisiera como aportar algo, y es que muchas veces, por ejemplo, en los concursos, es una forma también de protesta. Por ejemplo, cuando hicieron el Ley Reto, hubo un equipo pues acá en Colombia que dijo que ellos presentaron la propuesta del concurso, era porque ellos no estaban de acuerdo con un prototipo pues que se implementara en todo el país. Por ejemplo, entonces ellos lo presentaron como una forma de protesta, ¿cierto? Entonces eso también se vuelve como algo democrático, que si yo no estoy de acuerdo con algo, pues también lo digo en un concurso. Y finalmente los concursos y este tema de las ideas, Bayer Ingels, pues el fundador de Vic, dijo que para ser influyentes de verdad, o sea, para cambiar el mundo, hace falta ideas innovadoras que se puedan copiar. Entonces muchas veces cuando uno propone una idea, muy pues innovadora o utópica, uno puede ser como el potenciador de esas ideas que transformen el mundo, si se hace también de forma consciente. Entonces yo creo que los concursos hacen eso, que nosotros propongamos con esa idea de transformación del mundo. Entonces yo quisiera preguntarle a Juan sobre el nombre, pues del nombre en la arquitectura, y quise aportar este tema de por qué los concursos son como escenarios para protestar y también son escenarios para hacer ideas de cambiar el mundo. Y muchísimas gracias y feliz tarde para todos. Muy, muy, muy buen espacio. Gracias, Daniel. Johnny, qué bueno escucharte por acá, hombre, un abrazo.
Bueno, el primero, el tema del nombre, yo lo explicaba al principio. Nosotros venimos de una escuela, pues nosotros tres venimos de una escuela tradicional donde cuando estábamos en las universidades nos convocaban a hacer proyectos de arquitectura, de hacer concursos de arquitectura en oficinas muy prestigiosas de Colombia o de Medellín. Y eran oficinas que tenían siempre el nombre del arquitecto. Y entonces siempre cuando salía el ganador, pues decían el nombre del arquitecto ganador, pero todo el equipo que estaba detrás, que podían ser fácilmente unos 10, 15 personas de pronto, nunca estaban mencionados y los créditos pues nunca salíamos. Entonces nosotros como nos criamos en ese ambiente, cuando estamos hablando del nombre de la oficina, pues estamos hablando de este tema de la horizontalidad, de que todas las ideas valían, de que no queríamos que dependiera de una u otra persona, que no eran las ideas de Ana Estrada o las de Alejandro López o las de Sebastián Restrepo las que prevalecían, y que lo que les decía, no éramos arquitectos que hacemos un rayo en una servilleta y hágalo como pueda y desarrollelo, sino que al final nosotros hacemos los proyectos y los concursos y muy difícilmente sabemos de quién fue la idea, como, o sabemos si hay una idea general, o sabemos que si hubo una idea ganadora, al final ni siquiera sabemos de quién fue, porque es producto de la reflexión de un taller, ¿cierto? Y por eso lo trabajamos así como un taller donde se manufacturan cosas, donde estamos todos trabajando, produciendo, departiendo, dando ideas, y así nos gusta que funcione esto, a pesar de incluso de ahora de la virtualidad. Y todo lo ponemos a prueba, y entonces ahorita, por ejemplo, estaban por ahí tirando, Milton estaba pasando como, ¿qué les parece este render? Ah, no, pero me parece esto y esto, no, entonces pongámoslo así, WhatsApp, y todas las ideas de todo lo que escuchamos, y al final, pues, es la que más nos unifique, es la que va. Eso obviamente no está en color de rosa. Algunas veces como directores a Ana, Alejo y a mí nos ha tocado como parar en algún punto la discusión y decir nos vamos por esta, que es la mejor, porque eso se puede convertir eterno también, ¿cierto? Lo importante de este proceso y de este largo proceso de nosotros es que ya nos conocemos tan bien, que coincidimos ya mucho, ya sabemos qué tarea tiene cada uno. Entonces cuando colegas nos preguntan cómo hacen para trabajar en la virtualidad, o sea, es increíble que ustedes todavía puedan trabajar cada uno de sus casas, pero es que todos sabemos cuál es nuestra responsabilidad. Tenemos obviamente tareas establecidas y los repartimos también, nos entendemos también, ya no sabemos comunicar tanto que al final uno tira el producto y ya todos sabían que para allá iba, pues uno ya sabe la línea del otro, y de tanto darnos y de tanto trabajar juntos, pues ya sabemos cómo funciona la cabeza un poco de los demás. Entonces el tema del nombre es eso, se llama taller porque funcionamos así como un taller de fabricación de cualquier cosa. Y el tema de los concursos también, eso que dice Johnny, es bien importante porque eso no es nuevo. O sea, el tema de uno enviar un concurso y decir, no, es que yo pienso que es otra cosa, y poner mi idea sobre esa, pues pasa, ¿cierto? Pasó en el edificio del Chicago, bueno, en varios concursos históricos ha pasado que ponen unas ideas que al final son incluso más importantes que el que ganó. Entonces quedan como paradigmas de la arquitectura, de ideas que salieron en un concurso, que después se replican o intentan replicarse, pero se estudian más incluso que el que ganó en algunos puntos. O por ejemplo, el del High Line, que una de las planchas era una foto del estado actual de las vías, así comida por la vegetación, y decía, es que se tiene que mantener así. Pues una frase que decía, así se tiene que quedar. Y con eso gana. O un concurso en Europa, si no estoy mal, donde tenían un lote y uno de los proyectos dice, no, no, es que el lote tiene que ser al frente, y argumenta también que tenía que ser al frente, que al final el proyecto lo construyen al frente en el otro lote. O bueno, hay así en la historia hay innumerables casos. Pues aquí en Medellín el último que pasó, bueno, además desde el prototipo, que fue alguien que dijo, ¿cómo va a ser posible pues diseñar un prototipo que se pueda construir en cualquier región? Eso es imposible, güey. Pues para ese personaje era imposible, y lo puso así como no, es que yo pongo mi propuesta porque no puede ser un prototipo construible en todas partes, pero los demás lo hacen, ¿cierto? O, por ejemplo, el último concurso que se hizo aquí en Medellín, que desde las bases decían que había que tumbar un edificio porque estaban contra el narcotráfico y querían tumbarlo, pero en realidad todos querían dejar el edificio porque lo podríamos utilizar más y no sé qué, pero como era disposición de las bases, la mayoría de los
que concursamos dijimos, no, tumben, vamos a hacer el diseño con eso en el piso, tratamos de meternos ahí como en las reglas y hacer la mejor propuesta a cada uno, pero hubo uno que dejó la estructura del edificio y dijo, es que no es que el edificio tiene que dejar, a pesar de que las bases digan que no se tiene que dejar, yo lo dejo. Y hoy se habla más de ese, o se está hablando en el medio más de Medellín, y han dado charlas porque sacaron un libro con un montón de artistas y otras cosas donde está incluida esa propuesta. Se habla más de esa propuesta que el memorial que quedó. Y es bien interesante eso, como dejar esas ideas, esas intenciones propias en los concursos. Es bien, bien bonito también. Juan, acá pregunta Gerald, creo que ya lo contestaste, pero igual la traslado porque él está escuchándonos desde YouTube. ¿Cómo hacen ustedes para enterarse de los concursos? Saludos. Gracias, Gerald. No, hay que estar activos en redes, hay que estar muy activos en redes, de hecho, y hay concursos que uno se pierde, ¿cierto? Hace poquito, yo digo con las anécdotas, hace poquito, hace un mes, de hecho, creo que la semana pasada lo estaban entregando. Hubo un concurso privado aquí en una ciudad, en Bucaramanga, si no estoy mal, creo que era en Bucaramanga, que nosotros nos enteramos, nos dimos cuenta que todas las oficinas de Colombia estaban en Bucaramanga y montaban fotos en las redes. Nosotros, ¿pero qué pasó en Bucaramanga? ¿Es un congreso? ¿Qué pasó? Cuando nos dimos cuenta es que había un concurso privado que salió por la página, o yo no sé cómo se promocionó, y la entidad que lo sacó, que es un ecotel, lo sacó en privado y nosotros, o sea, el taller de arquitectos nunca, ninguno nos dimos cuenta y no participamos, y la mayoría de oficinas de acá de Colombia lo hicieron y entregaron, creo que la semana pasada, pues, pero hay que estar ahí pendientes, viendo. En Ars Daily salen concursos. Lo que les decía, en Instagram hay páginas dedicadas simplemente a postear concursos de idea o ejercicios de idea a nivel mundial, bueno, y ahí ellos mismos ponen los concursos que hay como disponibles a la fecha. Es estar metidos. Hay que estar arriba del tema. Así es. Sí. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna consulta, agradecer, comentario? Para Juan y equipo. Hoy estamos todos tímidos. Igual fue súper interesante, Juan, la verdad que está buenísimo. Creo que es la primera charla que abordamos así como profundamente el tema de los concursos y el tema del concurso desde un estudio, desde una mirada de un estudio joven, lo cual está muy bueno. Yo creo que con Felipe González Pacheco hablamos de los concursos. Yo lo escuchaba a Ariel Bonilla hablar de los concursos, digamos, es algo que es como muy redundante para ustedes, para los colombianos, y es súper, súper interesante, pero tenía ganas que los chicos, por lo menos los que estamos acá en Argentina, despertarles esa gana de decir, che, a ver si hay algún concurso en el que podamos participar. Me parece que es una semillita que había que plantar hoy. Así que les agradezco mucho a los tres. Gracias, Juan. Ahí está Santiago. Gracias, Santiago. Y lo perdí de vista. Ay, no sé por dónde está, pero bueno, por ahí estaba. Alejo, quedó por ahí. Me Yo parece creo que Ana también se pudo en sumar. un momento entró, ¿no? Ana, la vi un segundo y Sí. después, sí, me pareció haberla visto un segundo. Sí, Bueno, sí, acá por ahí Juli estuvo. dice, muy buenísima la charla, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por haber participado. Y nos estaremos Muchas encontrando. gracias. Muchas gracias por No, la gracias a ustedes. invitación. A veces decimos que ese es el lema de nadie es profeta en su tierra. Nosotros nos invitan mucho a charlas en Perú y en Argentina. Mira. Últimamente, estos últimos 2 años nos han invitado a Argentina. Hemos dado por ahí 3 charlas este año. Mira. Pero creo que por esa mismo, Silvi, porque creo que se están abriendo como a esa visión de los concursos, y les llama mucho la atención lo que ha pasado en Colombia durante estos 20 años. Sí, sí, sí. Y es un muy buen ejemplo. Anímense, hagan un par de días por ahí, tienen un par de cosas y quién sabe, de pronto montan una oficina. Vamos a agradecerle también a Óscar Santana. Óscar es el decano de la Santo Tomás de Medellín, que, perdón, me olvidé de mencionarlo al principio, pero sí, mil gracias. Me puse en contacto con él, me dijo, no, tenés que hablar con el taller de arquitectos, y la próxima charla la tenemos con Taller Síntesis, así que vamos con 2 estudios súper interesantes de Medellín. Hay que, insisto, También acercar la oficinas, mirada.
Están pasando cosas También- demasiado interesantes como para seguir mirando tanto para afuera. También oficina concursera, que salió de los concursos, y también docente. David docente, da clase con Ana, pues, de taller Claro. 2. En Santoto. Bueno, Melissa, Santo Tomás. te agradece, gracias Meli por haber estado. Paula, da entusiasmo, buena charla, gracias, muy buena charla, dice María Belén. Nazarena, muchas gracias. Pablo, muchas gracias. Kevin, gracias, muchas gracias. Bueno, me alegro que les haya gustado, que los han disfrutado, y nos vemos en una próxima charla. Así que gracias a todos los del taller de arquitectura por haber participado, por habernos regalado este rato. Un placer haber charlado con ustedes. Gracias por la invitación, y qué bueno que les fue Gracias. provechoso. Un placer. Chao. Chao. Gracias a todos por haber participado. Nos vemos en unas semanas. Que tengan una linda semana. Gracias.